Noticias de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer clic en este espacio. El día de hoy ya lunes 26 de noviembre del año 2018. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias por hacer clic en este espacio, amigos cibernautas. Bueno, como siempre transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Un poquito agripados, algo de tos, ya sabe usted cómo está el tiempo. Nos ha venido afectando a muchos estos cambios de temperatura. Yo le pido de favor una disculpa, pero nuestra responsabilidad es precisamente estar aquí con ustedes y bueno, haciendo todo el esfuerzo a pesar de estos cambios climáticos que nos han venido afectando, amigos cibernautas. Bueno, ¿qué es lo que hay el día de hoy? ¿Qué es lo que se viene comentando? ¿Qué es lo que se viene diciendo? El tema pues preocupante, el tema que se viene manejando tiene que ver precisamente con los nombramientos que a partir del 1 de diciembre hará el presidente ya en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Usted recuerda, por ejemplo, que en todos los estados tienen delegados federales, delegado de gobernación, de economía, de CONACO, de Infonavit, desarrollo social, seguridad, una serie de delegados. Se habla que a partir del 1 de diciembre habrá prácticamente un delegado por entidad que se encargará de las cuestiones que tienen que ver entre la federación y los estados. Muchos gobiernos ejecutivos estatales se han venido oponiendo a esta figura porque, bueno, argumentan que les restará poder y que rompe el equilibrio entre ese federalismo que vivimos, ¿no? Este gobierno, los gobiernos que hemos tenido, en donde pues prácticamente es la forma en cómo se maneja, donde los gobernadores tienen libertad de poder administrar los recursos federales. A partir del 1 de diciembre se contará con un delegado federal que tendrá poderes plenipotenciarios, se dice así, en donde él se encargará de bajar los recursos, de gestionarlos, administrarlos, destinarlos a las diferentes áreas que desde luego, de acuerdo a los proyectos que tengan los ejecutivos, estos aterrizarán. Desde luego, la mayoría, o más bien dicho, muchos gobernadores se oponen, ya que no podrán operar precisamente estos recursos federales. Y bueno, en cierta medida se oponen porque muchos dicen que este era un negocio pues del manejo particular precisamente de los recursos federales. Los manejaban a su libre albedrío. Ya ve que, por ejemplo, pasó el caso con Javier Duarte Ochoa. Llegaba el recurso federal, metían una licuadora, lo sacaban, lo metían. Hacían muchas cosas que, digamos, sin rendirle cuentas a nadie, manejaban los recursos federales a su antojo. Este dinero proveniente del erario era destinado o es destinado por la federación.
pero que los ejecutivos estatales los metían precisamente a una licuadora y los desviaban de forma indiscriminada, como pues hasta la fecha ha venido ocurriendo aquí, al menos en Veracruz. Caray, ya usted ya sabe cómo estamos en este estado, todo lo que nos ha pasado. Se aprovechaban de la designación, además de los delegados, bueno, pues para colocar a sus amigos, a sus cuates, a sus queridas, a sus amigas en estas dependencias federales para que cubrieran precisamente estas operaciones. Ahora, con este rechazo de los gobernadores, hasta pagaron un desplegado en medios nacionales donde rechazaban la creación de estos llamados superdelegados que atenderían directamente las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y dejarían de operar lo que ellos consideraban como su feudo particular. Ha habido seria oposición de varios gobernadores, principalmente del gobernador electo de Jalisco, si no mal recuerdo, Enrique Alfaro, y de el señor Javier Corral de Chihuahua. Todo lo que ocurría en sus entidades con estos recursos federales estaba bajo el control de gobernadores y hasta lo consideraban pues como un patrimonio particular o familiar, como en el caso de Javier Duarte de Ochoa, que ya lo vimos y vimos cómo estaba la situación, cómo manejaban los recursos de una forma discrecional, sin darle cuentas a nadie. Desde luego, no estamos hablando de todos los gobernadores, habrá gobernadores también que, bueno, de una u otra forma tratan de ser transparentes, pero en el caso que vivimos con Javier Duarte de Ochoa, pues sinceramente fue algo pues aberrante, fue algo pues sinceramente una etapa de dispendio, de derroche, de robo, de desvío, una cuestión de corrupción terrible. Sin embargo, ya escuchó usted a Andrés Manuel López Obrador también, que ha dicho que no va a castigar a los ladrones del pasado, que es borrón y cuenta nueva. Muchos, como yo, estamos en contra totalmente de la amnistía y el perdón a la corrupción y a la impunidad. La gran mayoría de los mexicanos votamos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador castigue la corrupción y no les otorgue un perdón. De hecho, ese fue el discurso de campaña de Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas, para poder ganar la presidencia de la República. Castigo a la corrupción, no habría impunidad, pero hoy parece que nos ha engañado este señor. Ha dicho que solamente la presión social puede obligarlo a cumplir las promesas de campaña, cuando esto es un mandato que le dio prácticamente el pueblo para que llevara a cabo el castigo a los corruptos que tanto han dañado a nuestro país. Parece ser que eso no va a suceder. Y mire usted, una docena de gobernadores del Partido Acción Nacional rechazaron a través de una carta la figura de los superdelegados y de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Ambas propuestas, acuérdense, son del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Había dicho también que iba a sacar al ejército de las calles. Ya se reunió con el ejército, ya les pidió el apoyo y con ello piensa iniciar su gobierno nuevamente con los militares en la calle y la creación de la Guardia Nacional. Esta docena de gobernadores estatales, junto con Enrique Alfaro, el de
el de Jalisco, cuestionan que se les excluya de los planes de seguridad y se les trate a ellos y a los fiscales solo como invitados de los nuevos coordinadores estatales nombrados por el presidente. Ese desdén es inaceptable, lo dicen en esta misiva que hicieron circular. Es inaceptable para nosotros porque no solo ponen en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales. Es lo que dicen en su misiva los gobernadores. Los superdelegados en los estados se aprobó que tengan a su cargo, escuche usted bien, la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades. Todas las dependencias, salud, seguridad, educación, obra pública, etcétera, etcétera, deberán de coordinarse con los delegados federales para que ellos sean los coordinadores precisamente de la implementación de estos planes y programas de acciones. De ese tamaño el poder que tendrán los superdelegados. Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, rechazó la figura de los superdelegados, pues dijo violan el pacto federal y la soberanía de los estados. Por otro lado, el Ejecutivo Nacional del PAN respaldó el rechazo de los 12 gobernadores del PAN, desde luego, al plan de seguridad de López Obrador. Así que estos 32 coordinadores estatales pues no pueden ni deben asumir funciones en los consejos de seguridad locales, porque esa función les corresponde a los gobernadores electos por los ciudadanos. Colaboración sí, pero no subordinación ni sometimiento al nuevo gobierno, señaló el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Y bueno, ya también por ahí le informo que fue designado Rafael Moreno Valle como el nuevo coordinador del PAN en el Senado de la República, con la molestia, desde luego, de Damián Cepeda, quien era el coordinador de los diputados del PAN en el Senado. Y bueno, no le gustó el nombramiento de Rafael Moreno Valle. Tiene todo Rafael Moreno Valle, fíjese, tiene a la esposa, que es gobernadora electa allá de Puebla. Ahora es coordinador del PAN, es funcionario del PAN en la dirigencia. Bueno, la verdad que tiene un poder tremendo este señor. Y bueno, también hubo varias reacciones en este sentido. Por ejemplo, a este señor a Félix Salgado Macedonio, que es senador allá por Guerrero, incluso había dicho que podría haber desaparición de poderes en los estados que no se cuadren. Y bueno, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, insistieron en que no cederán ante la embestida del presidente electo contra el pacto federal, por lo que consideraron que si la amenaza de Félix Salgado Macedonio en el sentido de desaparición de poderes de aquellos gobernadores que no se cuadre, pues deberán empezar con ellos porque no se van a cuadrar. Así lo dijo estos gobernadores, porque el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado, advirtió que se podría usar la facultad si no hay ajustes a las políticas en materia de seguridad que impulsa la administración del mandatario electo, de ese tamaño. Y bueno, estos gobernadores, uno electo y el otro de Jalisco y el otro de Chihuahua, coincidieron en que la figura de los superdelegados y la forma de asignar el presupuesto federal sin contemplar las necesidades de los estados es una afrenta a la soberanía de las entidades, por lo que aseguraron en que seguirán insistiendo en estos temas. Así que la verdad que
pues dice Enrique Alfaro que no hay que guardar silencio, porque después lo lamentarán, hay que alzar la voz en este momento. Dice pues Enrique Alfaro, no nos vamos a cuadrar ante la invasión de nuestra soberanía y el rompimiento del pacto federal que existe, y que por lo tanto pues a ver cómo le hacen, pero ellos no están de acuerdo y desde luego pues se oponen rotundamente a que les invadan las esferas de su competencia, dice Enrique Alfaro, amigos cibernautas. Y bueno, vamos a esperar las reacciones de este tipo de cosas, que bueno, muchas de ellas, a pesar de que, por ejemplo, existen delegados, pues muchos de los delegados, hay que decirlo también, están, pues hicieron lo que quisieron en las dependencias estatales. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, aquí en Veracruz, de Marcelo Montiel, quien era delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social. Tuvieron que despedirlo porque el desvío de recursos, muchos miles de millones de pesos, pues la verdad saltaban a la vista. Era un enorme boquete que se estaba haciendo cada vez más grande. Ya no lo pudieron sostener. Afortunadamente en ese tiempo vino lo de la campaña de Héctor Yunes, si no mal recuerdo, y de ahí aprovecharon para sacarlo, y llegó la buena para nada de Anilú Ingrán, quien es diputada federal, muy amiga de Miguel Ángel Osorio Chong, le cubrió el hueco que existía ahí en la sede Sol Federal, y todos contentos, pero los delegados federales ciertamente se aprovechan del cargo público para desviar los recursos federales que destinan a esta dependencia federal, amigos cibernautas. Bueno, son muchas cosas que hicieron que este gobierno de Enrique Peña Nieto pues se fuera a la derrota. Pues actualmente Enrique Peña Nieto es uno de los presidentes más impopulares que tenemos, amigos cibernautas. Y bueno, el cinismo es mucho, dice Enrique Peña Nieto, que, o más bien dicho, definió la herencia de su gobierno que concluye este 30 de noviembre, que el México que estamos entregando es mejor, dice Peña Nieto, es mejor en infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace 6 años. Y así, ya verá usted cuando salga López Obrador, va a decir este gobierno es mejor que el que teníamos hace 6 años. Y así sucesivamente, siempre el que llega dice este es mejor que el anterior, y el caso es que la verdad estamos peor. Más pobres, más gente en la total miseria, más gente que no tiene para comer, que no tiene para vivir, que si apuradamente comen una sola comida al día, amigos cibernautas. Peña Nieto es el peor presidente con la peor evaluación a un mandatario desde los años 90, cuando empezaron las mediciones. Solo el 18%, dice la consulta Mitofsky, solo el 18% de los mexicanos aprobó el desempeño presidencial. Imagínense usted, amigos. Pero esos 6 o 5 errores que convirtieron a Peña Nieto en el más impopular, ¿cuáles son? Son 5. Lo de la Casa Blanca, por ejemplo, es un caso pues que todo mundo conoció. Hasta una disculpa pidió Peña Nieto por este caso, la Casa Blanca. Bueno, hubo varias cuestiones. Los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, usted lo recordará, el 26 de septiembre del 2014, desaparecieron durante un ataque armado 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, allá en Guerrero. Es uno de los casos más dramáticos que contribuyeron a la estrepitosa caída de Enrique Peña Nieto. Pudo haber hecho un buen papel, fíjense, haber investigado bien, ordenado bien. No lo quiso hacer y pues se irá como uno de los peores presidentes. 43 desaparecidos. Después de lo de Gustavo Díaz Ordaz, tenemos con eso que sucedió allá en Tlatelolco, tenemos a Peña Nieto con el caso de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos. Hasta ahora
no se sabe de ellos, aunque se supone que están muertos, ¿no? Pero no se sabe realmente qué sucedió, entre comillas, ¿no? Los padres nunca aceptaron la versión oficial. Pues se dijo que los estudiantes fueron asesinados por un grupo delincuencial y sus cuerpos incinerados por una banda del narcotráfico. Los padres no han creído esta situación, amigos cibernautas. Y bueno, el otro tema que ha hecho más impopular a Peña Nieto es el del gasolinazo, ya lo sabe usted, y peor ahorita que ya le quitaron el subsidio, ¿no? Así que era una de las ofertas centrales de la reforma energética aprobada en 2013, en el sentido de que bajaría el precio de los combustibles, especialmente la gasolina. Pero en enero del 2017 se canceló paulatinamente el subsidio a este hidrocarburo, que casi de inmediato aumentó de precio. Mitt era el secretario de Hacienda cuando lo del gasolinazo. Y otro tema muy importante, el número 4, es la violencia imparable. Durante el mandato de Peña Nieto se cometieron más de 125,000 asesinatos, la cifra más alta de la historia. La violencia es uno de los temas que más se cuestiona al actual gobierno, que en su inicio se comprometió a terminar con la escalada de inseguridad en el país. No pudo. Las morgues apilan 3 cadáveres en donde debería ir uno. Colima se ha vuelto el estado más violento de México, y el año 2017 es el año más violento de la historia reciente de México, amigos cibernautas. Más de 25 millones de mexicanos, según el INEGI, en el 2017 fueron víctimas de al menos un delito. Y el otro caso fue el de la tormenta Donald Trump, ¿no? Son 5 casos que mandaron a la impopularidad a Enrique Peña Nieto, y fue cuando invitó al entonces candidato Donald Trump a una reunión en la residencia oficial de Los Pinos. El encuentro fue uno de los más polémicos y que mayor costo político tuvo para Enrique Peña Nieto. Muchos criticaron que se le ofreciera una condición de jefe de Estado al candidato, que sostenía su campaña electoral con un discurso anti-mexicano. Lo del muro, ¿se acuerdan de la construcción del muro? Bueno, y bueno, esta fue algo que pues la verdad impactó tremendamente en la popularidad de Enrique Peña Nieto, amigos cibernautas. Bueno, el otro caso que hoy vivimos que estamos viviendo actualmente, es lo que acaba de suceder allá en la frontera, donde arremeten contra la caravana migrante que intentaba cruzar la frontera. Las autoridades impidieron el paso hacia Estados Unidos utilizando gas lacrimógeno y balas de goma. La verdad que el grupo de inmigrantes centroamericanos rompieron un cerco de la policía mexicana con el fin de llegar a la garita del Chaparral en la frontera con Tijuana. Ahí pues prácticamente los gringos los estaban esperando, habían roto un cerco y bueno, se desviaron de la ruta prevista para intentar cruzar el muro fronterizo por otros puntos, y en tanto la policía fronteriza estadounidense les lanzó gas lacrimógeno. Bueno, así que pues no está nada fácil el asunto, Todo indica que Estados Unidos no va a ceder absolutamente nada. Nos vamos a quedar con el gravísimo problema de los migrantes, y México sigue, la verdad que hay respeto hacia estas personas, tienen sus derechos y esto no lo podemos nosotros hacer a un lado, pero nuestro país tiene muchísimas carencias, y tanto Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador no han sabido implementar la política pública o las políticas necesarias para poder meter un orden en esto. Cuando yo le hablo de esto, estoy hablando de hacer algo realmente que no afecte a nuestro país, porque en nuestro país hay muchas necesidades. Ya vio el caso que pasó de estos jóvenes, de estas
familias, cientos de familias desplazados de los Altos de Chiapas, que caminaron hacia Chiapas, que fueron reprimidos también, que son gente que no tiene dónde vivir, que los corren de sus comunidades y son recibidos en muchos casos con desprecio, con coraje en las ciudades, en este caso en Tuxtla, cuando a otras personas como esta gente que proviene de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, son recibidos incluso hasta con medicamentos, y a nuestros paisanos, nuestros hermanos, son recibidos con garrotes, son recibidos con palos, con pedradas por las propias autoridades. Esto, la verdad, lastima y duele que se le haga a nuestros hermanos chiapanecos, cuando en nuestro país primero se le debe de dar prioridad a la gente de este país que sufre de hambre, que tiene mucha necesidad, que no tiene dónde vivir, que sufren el abuso del poder de quienes tienen los recursos económicos. Esto de verdad duele y lastima, amigos cibernautas, y no debería de suceder. Por eso, ahora que está muy de moda lo de las consultas, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador no pregunta qué les damos a nuestros hermanos chiapanecos? ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los albergamos? Porque ellos están siendo desplazados, están siendo lastimados también. ¿Por qué no preguntamos algo tan importante como eso, en lugar de andar preguntando si se les da pensión o no se les da pensión a los ancianos o a las personas de la tercera edad? Claro que es obvio que hay que darles pensión a la gente que no trabaja y que sobre todo son ancianos, que son gente adulta. Claro que hay que construir una refinería para mejorar o tener gasolinas adecuadas. Claro que es necesario, eso es importante. ¿Cómo oponernos al desarrollo? Digo, no tiene sentido muchas de estas cosas, ¿no? De estas preguntas que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador. En lugar de hacer una consulta, ¿a dónde ubicamos a nuestros hermanos chiapanecos o a la gente de cualquier otro estado? Los tarahumaras que no tienen caminos, que no, las secuelas en malas condiciones. O sea, ¿por qué no hacer eso mejor, no? Es más importante eso que andar preguntando lo del Tren Maya, que andar preguntando lo del corredor transísmico. Claro que tiene que hacerse para mejorar la economía, ¿no? En lo del Tren Maya, pues ojalá y se respeten el medio ambiente, se proteja, y pues que se haga con un impacto ambiental que no lastime, pues, aunque déjeme decirle que todo desarrollo siempre trae problemas ambientales. Vamos, eso es imposible de no hacer. Sin embargo, también lo del Tren Maya traería un detonante económico, como lo trae lo del corredor transísmico de las zonas económicas especiales aquí en Coatzacoalcos. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se implementan otro tipo de preguntas, otro tipo de consultas? Que por cierto, en esta última hablamos de 925,000 participantes, menos que la primera consulta. Esta segunda consulta tuvo menos participantes, sí, la verdad. Fueron 2 días, 24-25, se registró una afluencia total de 925,168 votantes. Así que se instalaron 1,097 mesas de votación en 538 municipios del país. Y dígame usted qué tan vinculante puede ser esto cuando votaron 925,000 personas. La verdad que pues es hasta vergonzoso, ¿no? Este tipo de situación donde, pues, vamos, somos 120 millones de habitantes. Quienes estén en edad de votar, póngale usted unos 80, 90 millones, y votan 925,000. Pues, oye, la verdad que no, sería que menos del 1%, ¿no? Es vergonzoso lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y consulte a ver si es cierto lo del perdón y amnistía a los corruptos. A ver, que pregunte eso sí es interesante, hombre, caray, no las babosadas que está haciendo, como la primera consulta también de lo del aeropuerto de Texcoco. No, pues la verdad que da coraje que se haga este tipo de consulta cuando debe de haber otras más importantes. ¿Qué hacemos con nuestros hermanos chiapanecos, amigos cibernautas? Yo creo que ahí es donde tenemos que
pues pues que hacer algo que realmente pues sea de beneficio, que sea algo que realmente una encuesta que realmente cambie las condiciones de muchos de nuestros hermanos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente para platicar de algunos temas de aquí de Veracruz, de don Cuitláhuac García, de Miguel Ángel Yunes Linares y pues algunos otros temitas que están calientes. Regresamos, no se vayan. NP Noticias.